En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues es domingo, queridos amigos, Día del Señor. Yo les digo que todos los días es una alegría, un gozo, una maravilla escuchar, meditar la palabra del Señor, pero muy en particular el domingo. Y bueno, pues hoy recordamos que los domingos estamos leyendo a San Marcos, y hoy se nos presenta esta escena en la que el Señor regresa a la sinagoga de Nazaret. Y bueno, pues ahí predica, ¿verdad? En la sinagoga. Aquí vale la pena recordar que la sinagoga pues era el lugar en donde el sábado, ellos se reunían en sábado, era el día sagrado dedicado a Dios. Se reunían en comunidad, había un lugar para los hombres, un lugar para las mujeres, pero en especial ahí normalmente las sinagogas eran rectangulares. En medio había un pedestal donde se colocaba una como mesa, donde se colocaban los rollos de la ley y los profetas, y se escogía alguno al azar, y entonces lo abrían, y sobre el texto que ahí aparecía se hacía una meditación. Esto se acostumbraba también entre los judíos. Y no deja de llamar la atención que cuando Jesús visita a su tierra, pues lo invitan, como se acostumbraba cuando había algunas personas que eran famosas, expertas, conocedoras de la palabra, que manifestaban sabiduría, que el Señor Jesús lee el texto bíblico, hace su comentario, y entonces sus contemporáneos, fíjense bien, en lugar de fijarse en las palabras, el contenido de lo que Jesús decía, ellos se quedan en el prejuicio. ¿Pero qué, acaso no lo conocemos? ¿Que le van a andar haciendo caso al hijo del carpintero? Aquel muchachito que me hacía los mandados, puede pensar alguno de ellos, ¿verdad? Otro dice: ay, sí, tan buena gente que era. Total, de que los prejuicios impiden el de que nosotros podamos conocer a Dios. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son tus prejuicios? Porque los prejuicios dañan también a la fe. Voy a comenzar primero por algo muy general. El prejuicio de los que no conocen a Cristo ni conocen a la Iglesia. ¿Cuántos ataques al Papa? Son ataques a él, son ataques a la Iglesia, a él, a los obispos, a los sacerdotes, pero a la larga es un rechazo a Dios. ¿Sí? ¿No? Como hay algunos sacerdotes que han fallado, como no les gusta que el Papa viva en el Vaticano, sus pretextos. No, deja el prejuicio. No te preocupes dónde vive. No te preocupes por algunos sacerdotes que fallaron. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor Jesús a través de ti? Bien, los prejuicios también a veces tú que eres católico te expresas como católico libremente en cualquier ambiente. Ponte a hablar sobre el aborto. Incluso ahora en ocasiones en la propia familia, sobre algunos temas que tú podrías hablar, vas a ser criticado. Hay que reconocer que lo siguiente, he dicho el aborto, pero ¿qué tal si les dices: oigan, vamos a rezar un rosario? O dejen que yo les platique, vamos a misa.
Se rechazan los prejuicios. Ay, no, qué aburrido. Ay, no, eso ya no se usa. Ah, los prejuicios que también se dan al interior de la iglesia. Hay algunos que dicen, no, es que hay 2 papas, ya se acerca el fin del mundo. Y se quedan ahí con su miedo de que el fin del mundo ya se acerca. Y entonces dicen, no, pero además, ten miedo porque se acerca el fin del mundo, pero va a haber un aviso. Ay, ten miedo porque viene el aviso. No, ahora ya hay un preaviso. Ay, ten miedo porque hay un preaviso. Y entonces salen supuestos videntes por todos lados y la gente embobada creyéndoles. ¿Y la palabra del Papa? Ah, no, es de que el Papa, no. Yo no sé si es legítimo, dirán algunos dentro de la iglesia. Ah, es que ahora hay 2 papas. El legítimo es Benedicto. Los prejuicios. ¿Cuántas barreras ponemos al interior de la iglesia para no oír la voz de Dios? Y algunos de estos que acabo yo de mencionar como prejuiciados, verdaderamente son gentes buenas. Te van a decir que ellos se van a salvar. El que se va a condenar eres tú, porque no tienes miedo, porque no atacas al Papa. ¿Y qué te parecen los prejuicios dentro de la casa? Y los prejuicios que tú tienes. Los prejuicios que todos, incluso hasta es tan fuerte esto de los prejuicios que hasta en psicología tienen un nombre, paranoia. Ya llegó más tarde. ¿Con quién andará? ¿Qué habrá hecho? Seguramente anda en malos pasos. No me miró, no me sonrió, no me dio el beso, no esto. Los prejuicios nublan nuestra mirada de fe. Y ciertamente también tenemos los prejuicios interiores. No, yo soy tan malo, yo no valgo tan nada, que Dios no se va a fijar en mí, no me va a hacer caso, yo he sido pecador. Por eso el Señor Jesús viene a liberarnos. La liberación que hace el Señor Jesús es una liberación integral. Por eso yo les he dicho, el Señor nos invita, nos enseña a pensar, nos enseña a ser libres. Hoy diríamos, nos enseña a tener inteligencia emocional, dominio de las pasiones, templanzas, dominio de uno mismo. Son diversas formas en las que hoy se les llama, pero hoy diríamos inteligencia emocional. Y ciertamente el Señor nos viene a liberar de lo que nos oprime, de las estructuras del pecado, de los prejuicios y sobre todo eso, del pecado. Ojalá tú y yo abramos nuestro corazón al Señor Jesús y simplemente nos dejemos querer y amar por Él. Simplemente creamos en Él. Porque los prejuicios, al tiempo que no me ayudan a ser feliz, no me ayudan a dar testimonio de la fe en Cristo. Decía Madre María Inés, si no es para salvar almas, no vale la pena vivir. Y entonces, ¿qué necesito yo para salvar almas? Es decir, para dar testimonio de Cristo, ser coherente en mi vida, confiar en el Señor, ser alegre en el Señor, alegrar la vida de los demás, recibir el perdón de Dios, perdonar a aquellos que me rodean. Hoy yo lo que te diría es, recuerda, el Señor Jesús ha venido para liberarnos de todo pecado, de todo aquello que oprime al hombre, y hoy hemos señalado, y también de los prejuicios. Seamos felices, Dios está con nosotros, Dios te ama. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.